Capítulo tercero. Por fortuna, el hecho de que me hubiera dado la espalda en esa forma no era, para mis justas preocupaciones, un desaire que pudiera frenar el crecimiento de nuestra estima mutua. Después de que volví con el pequeño Miles, ella y yo intimamos todavía más, debido a mi estupefacción, a mi emoción generalizada. Me encontraba dispuesta a declarar monstruoso el hecho de que un niño como él, que se me acababa de revelar, estuviera en entredicho. Había llegado yo un poco tarde al lugar, y al verlo allí, buscándome ansioso frente a la puerta de la posada donde lo había dejado la diligencia, creí ver que por dentro y por fuera emanaba de él la espléndida aureola de frescura, la misma fragancia palpable de pureza que desde el primer momento yo había visto emanar de su hermanita. Era una hermosura increíble, y la señora Groves estaba en lo cierto. Bastaba verlo para que todo se esfumara, excepto cierto sentimiento de ardorosa ternura. Lo que me cautivó de una vez fue una cualidad divina que jamás he encontrado en igual grado en otros niños: su indescriptible aire de no saber de nada más que de amor sobre esta tierra. Habría sido imposible cargar una mala reputación con más dulzura e inocencia, y a mi regreso a Blee con él, lo único que sentía era perplejidad, cuando no ira, por el sentido de la horrible carta que guardaba con llave en una gaveta de mi alcoba. Tan pronto tuve ocasión de hablar en privado con la señora Groves, le comenté que aquello era ridículo. No tardó en comprenderme. ¿Se refiere a la horrible acusación? No se sostiene ni un segundo, mi querida mujer. Mírelo. Ella sonrió ante mi pretensión de haber descubierto su encanto. Se lo aseguro, señorita, no hago más que mirarlo. ¿Y qué va a contestar? Añadió al punto. En respuesta a la carta, nada. Dije, pues ya me había decidido. Y a su tío, fui tajante. Nada. Y al niño mismo, fui maravillosa. Nada. Ella se limpió la boca con el delantal y dijo, si es así, yo la apoyo. Ya lo resolveremos. Ya lo resolveremos, repetí con ánimo, al tiempo que le ofrecía la mano para sellar esa promesa. Me tomó del brazo por un instante y se volvió a pasar el delantal por la boca con la mano libre. ¿Le importaría, señorita, si me tomo la libertad de besarme? No. Y recibí a la buena mujer en mis brazos y, tras estrecharnos como hermanas, me sentí aún más resuelta e indignada. Aquello, de todos modos, fue pasajero. Unos días tan plenos que al hacer memoria debo hacer gran acopio de agudeza para verlos ahora con un poco de claridad. Lo que me asombra, cuando miro al pasado, es la situación de hecho que acepté. Me había decidido, con mi compañera, a buscarle una solución, y era como si yo estuviera presa de un hechizo que serviría para allanar la magnitud de aquella empresa y sus dificultades y remotas conexiones. Me dejé llevar por una oleada de loco amor y compasión. Me resultaba muy sencillo, en medio de mi ignorancia, mi confusión y, quizás, mi soberbia, presumir que sería capaz de manejar a un niño cuya educación para las cosas de este mundo estaba en sus comienzos. Actualmente soy incapaz hasta de recordar el plan que diseñé para cuando finalizaran las vacaciones del chico y se reanudaran sus estudios. En efecto, durante aquel verano encantador todos dábamos por sentado que debía recibir clases conmigo. Pero ahora tengo la sensación de que las clases fueron más bien para mí. Aprendí algo, al principio, al menos, que no había aprendido en mi estrecha vida parroquial. Aprendí a divertirme y hasta a ser divertida y a no pensar en el mañana. En cierto modo, por primera vez conocía los espacios abiertos y el aire y la libertad y todas las armonías del verano y todo el misterio de la naturaleza. A esto se añadía lo atentos que eran conmigo, y ser tratada así
era muy grato. ¡Ay! Era una trampa, no intencional, pero sí honda, para mi imaginación, para mi fragilidad, tal vez para mi vanidad, para lo que hubiera en mí de más sensible. La mejor manera de describirlo es decir que había bajado la guardia. Me daban tan poca guerra, eran de una docilidad extraordinaria. Solía especular, y eso también, con una leve confusión sobre cómo los trataría el áspero futuro, porque todos los futuros son ásperos, y si les haría daño. Estaban en la flor de la salud y la felicidad, y sin embargo, como si me encontrara a cargo de dos pequeños nobles, dos príncipes de sangre, cuyo bienestar dependía de que todo estuviera resguardado y ordenado y predispuesto. Yo no podía concebir sus años posteriores en otra parte que no fuera una versión romántica y agrandada a proporciones regias del jardín y del parque de Bly. Puede ser, por supuesto, que la irrupción que luego sobrevino les da a esos días previos el encanto de la calma, como el silencio de algo que se agazapa y se prepara. Y el cambio fue, de veras, como el salto de una fiera. Durante las primeras semanas los días fueron largos. A menudo me ofrecían en sus mejores horas lo que yo solía llamar mi rato personal, la hora en que, ya cenados y acostados mis pupilos, podía, antes de retirarme, pasar un rato a solas. Aunque me gustaban mucho mis acompañantes, esa hora era mi momento preferido del día, y mi disfrute llegaba a un máximo cuando la luz se iba apagando, o, mejor dicho, cuando el día dilataba su partida y en los añosos árboles soñaban los últimos cantos de los últimos pájaros con un firmamento lleno de arreboles. Y yo podía salir a dar una vuelta por la propiedad y disfrutar, casi creyéndome la dueña, cosa que me divertía y halagaba, de la belleza y señorío del lugar. En tales momentos era un placer sentirme tranquila y justificada, como también lo era pensar que por ventura, gracias a mi discreción, a mi prudente sentido común y a mi alta idoneidad en general, le estaba dando gusto, si es que él pensaba en eso, a la persona a cuyas instancias había cedido yo. Yo estaba cumpliendo con lo que él esperaba honestamente y que con toda claridad me había pedido. Y el hecho de poder hacerlo me proporcionaba a fin de cuentas una dicha aún mayor de la que yo me había esperado. Tengo que decir que me creía, en síntesis, una joven extraordinaria y que me solazaba en la fe de que eso acabaría recibiendo un reconocimiento más público. Pues bien, era menester ser extraordinaria para hacer frente a las manifestaciones extraordinarias que muy poco después comenzaron a dar sus primeras señales. Ocurrió de repente, una tarde, en medio de mi rato personal, ya acostados los niños, yo había salido a dar mi paseo. Uno de los pensamientos que solía acariciar en esos paseos y que ahora, cuando ya nada me acobarda, no me importa revelar en modo alguno, era el de que sería encantador, como en un cuento de hadas, toparme de súbito con alguien. Alguien se me iba a aparecer en una curva del camino y, plantándose al frente, me iba a sonreír complacido. Solo pedía eso, solo pedía que él se fijara en lo que yo hacía, y la única manera de comprobar que él se fijaba sería verlo dulcemente reflejado en su apuesto rostro. Me figuraba precisamente eso, quiero decir, su rostro, cuando, en la primera de tales ocasiones, hacia el final de un largo día de junio, paré en seco cuando salí de una arboleda y vi la casa. Lo que me hizo detenerme en el sitio y con un sobresalto mucho mayor que el producido por la mera visión, fue la sensación de que mi fantasía de un momento a otro se había convertido en realidad. Ahí estaba él, pero muy arriba,
al otro extremo del prado, en lo alto de la torre a la que la pequeña Flora me había llevado en primer día. Era una de las dos torres almenadas, incongruentes y rectangulares que la gente distinguía, por alguna razón, aunque yo casi no veía la diferencia, como la nueva y la vieja. Flanqueaban la casa a ambos lados y eran probablemente dos caprichos arquitectónicos, que hasta cierto punto se salvaban por no estar del todo separadas del resto de la casa ni tener una altura demasiado pretenciosa, y cuya falsa antigüedad se remontaba a un renacimiento romántico que ya constituía un pasado respetable. Yo las admiraba, me hacía fantasías con ellas, porque nos permitían participar en algún grado de la grandiosidad de sus reales almenas, en especial cuando se vislumbraban vagamente en el crepúsculo. Sin embargo, no parecían ser tales alturas el lugar más apropiado para la figura que yo había invocado con tanta frecuencia. Recuerdo que esa figura, vista a la luz del claro atardecer, me produjo dos accesos de emoción, ambos muy nítidos, la impresión de mi primera sorpresa y la de la segunda. Esta última consistió en la percepción violenta de lo errado de la primera. El hombre que me sostenía la mirada no era quien yo, precipitadamente, había supuesto. Tanto se me turbó entonces la visión que después de todos estos años no podría dar una vívida descripción de lo que vi. Un desconocido en un sitio solitario es un objeto válido de miedo para una joven criada en el recato, y la figura que me daba la cara estaba, según me percaté un momento después, muy lejos de la imagen en la que yo había pensado. No la había visto en la calle Harley, no la había visto en parte alguna. Es más, el lugar, del modo más extraño, se había convertido en un lugar desierto, de manera instantánea y por el mero hecho de su aparición. Al menos yo, ahora que lo narro, con una deliberación con la que nunca lo había hecho antes, vuelvo a vivir todo el sentimiento de aquel instante. Fue como si, al captar lo que capté realmente, sobre todo el entorno se hubiera cernido la sombra de la muerte. Vuelvo a escuchar mientras escribo el silencio en que cayeron los sonidos del ocaso. Los cuervos dejaron de graznar en el cielo dorado y aquella hora amable perdió, durante ese momento inefable, todas sus voces. Pero no hubo más cambio en la naturaleza de éste, que percibí con extraña nitidez. El cielo estaba todavía dorado, claro el aire, y el hombre que me miraba desde las almenas se veía tan definido como un cuadro enmarcado. Así, pensé con extraordinaria rapidez en cada una de las personas que pudiera haber sido que no era. Y estuvimos mirándonos de lejos durante el tiempo suficiente para que yo me preguntara intensamente quién sería entonces, para que sintiera, como resultado de mi incapacidad de saberlo, una intriga que tras unos instantes se volvió muy intensa. Sé que la gran pregunta subsiguiente, o una de ellas, sobre ciertas cuestiones, es la de cuánto tiempo han durado. Pues bien, lo mío, llámenlo como quieran, dio tiempo para que yo tanteara una docena de posibilidades, ninguna de las cuales mejoraba las cosas, si a eso vamos, de que hubiera en la casa y desde cuándo, sobre todo, una persona cuya existencia yo ignoraba. Dio tiempo para que yo me enfadara un poquito pensando que en mi cargo no cabía ni esa ignorancia ni esa persona. Dio tiempo para que el visitante, en todo caso, y recuerdo que me alcanzó a extrañar que pudiera tomarse la confianza de no llevar sombrero, pareciera clavar los ojos en mí desde su posición, con el mismo interrogante, el mismo escrutinio a la luz del ocaso, que su presencia suscitaba en mí. Estábamos demasiado apartados para llamarnos, pero en un momento dado se me hizo que, a menos distancia, un desafío mutuo que rompiera el silencio habría sido el correcto resultado de nuestro duelo de miradas. Él se encontraba en uno de los ángulos
el más alejado de la casa, muy erguido, según me pareció, con ambas manos en el reborde del muro. Lo veía como veo las letras que escribo en esta página. Entonces, transcurrido un minuto, con movimientos precisos para hacerlo más espectacular, cambió con lentitud de sitio y pasó, sin dejar de mirarme, a la otra punta de la terraza. Sí, tuve la sensación clarísima de que durante ese desplazamiento no me quitó los ojos de encima. Y aún veo cómo fue pasando la mano de una almena a la siguiente. Se detuvo en el otro vórtice, pero por menos tiempo, y continuó mirándome con insistencia hasta desaparecer. Y desapareció. Eso fue todo.